Y hola, ¿qué tal, parceros? Espero la estén pasando súper bien. En el día de hoy les traigo el tutorial que han esperado mucho en este canal, que es cómo hacer el remaster que les subí hace un par de tiempito, hace casi como un poco más de 15 días. Yo creo que incluso un mes del remaster de Left 4 Dead, que a muchos les gustó la configuración que tengo y pues los mods que se le han instalado pues para que se vea de esta manera, ¿no? Así que arrancamos. Primero que todo, muchachos, he desinstalado todo lo que yo tenía en el Left 4 Dead. Está de stock, está limpiecito. En este caso aquí lo tenemos en Steam. Cabe destacar que estos mods y esta configuración sirve para jugar online pero con amigos. No funciona muy bien en servidores pues públicos de Steam. Si quieren jugar en un servidor, ciertos mods van a dejar de funcionar, pero pues obviamente va a correr, ¿no? Igualmente aquí en este tutorial les enseñaré cómo jugar con amigos online y que funcione todo y que le puedan pasar la configuración a ellos y se vea exquisito. Primero y antes de empezar, nos vamos a Left 4 Dead aquí en Steam, donde lo tengamos. Propiedades, esto pues es prácticamente, entre comillas, opcional. Si ustedes saben cómo activar la consola de otra manera, pues ustedes lo hacen. Y este no bit prácticamente es para quitar el video de inicio, ¿no? Y el consola pues para abrir la consola. Realmente no la necesitamos como tal, pero es un plus que vamos a tener aquí configurado. ¿Listo? Si no tienen opción de hacer esto, pues esto es omitible, es opcional, como les digo. Segundo, aquí abajo van a tener un par de enlaces al cual van a poder descargar el G-Shade. Sé que muchos me van a decir, no lo puedo hacer en Reshade. De momento, la configuración que yo hice la tengo es en G-Shade. Ya les estaré subiendo otro video del uno que tengo realista, que se vea mucho más bonito con Reshade, pero de momento lo vamos a trabajar con G-Shade, ¿vale? Vamos a descargar este archivito que se le estará dejando, que es un archivito off, que es donde está la configuración del G-Shade, y también otro enlace hacia los mods. Entonces vamos a empezar con los mods. Vamos a abrir el enlace al cual lo llevará a mi página, y de mi página lo llevará a este enlace de Steam. Van a iniciar ustedes sesión en la parte de aquí arriba, pues para que sea mucho más fácil, y si no, dentro del juego pues van a copiar este enlace, van a abrir la workshop que ahorita les voy a enseñar y pues lo van a suscribirse a través de ahí, pero mi recomendación es hacerlo a través de acá. También agradecimientos a Nutria Culona, que sé que a muchos les gustó ese nombre, por hacer este mod. Estaremos subiendo pues más contenido con él más adelante. Vamos a hacer con él lo del mod realista y se estará subiendo al canal. Con tan solo un clic aquí en suscribirse a todos, le vamos a dar en sobreescribir mis suscripciones, le damos un clic aquí y listo. Ya con esto ya tendremos todos los mods pues prácticamente instalados, ¿no? Ahora, ¿cómo lo haríamos dentro del juego? Vamos a hacerlo rápidamente para que ustedes vieran. Vamos a abrir el juego. Aquí estamos. Por cierto, si no se han fijado, aquí en la parte de arriba activé el contador de FPS, que me lo estaban pidiendo, y en la descripción estará la configuración de mi computadora, ¿no? Si ustedes se fijan acá, aquí ya se tiene que estar aplicando pues los mods, ¿no? Pero si le damos aquí en explorar workshop, se nos abre esto, y aquí le podemos dar esperamos a que cargue, aquí en un más, le pegamos el que copiamos y le damos enter, y aquí nos enviaría ya al listado de lo que viene a ser Nutria Culona, y tan solo le vamos a dar en suscribirse a todos y le vamos a dar en sobreescribir suscripciones, y con eso sería el paso pues para tener las ampliaciones. Por cierto, muchachos, las ampliaciones, los mods se demoran un poquito en cargar. Ahí, como pueden ver ustedes, pues se suele petar y se va a ir cargando. Yo voy a abandonar de momento, ¿vale? Esto que luego cargue. También, si pueden dar una manito hacia arriba y darle valoración, le ayuda muchísimo a Nutria Culona pues a seguir haciendo estas cositas, ¿no? Dentro de este mod vamos a conseguir pues muchísimos cambios, si ustedes quieren verlos acá, como los carros, algunos vehículos, pues las armas, por lo menos el coso de resucitar y muchísimas cosas más, como también poniéndole físicas a los zombies, que cuando se les quite un brazo o algo así sea mucho más realista, y también las texturas en 4K. Ya ustedes van eligiendo también qué mod les gusta y qué no. Vamos a pasar ahora con la parte del G-Shade. Solo vamos a descargarlo y lo vamos a instalar. Le damos permiso de administrador, le damos que sí y se nos abre esto. Lastimosamente solo está en inglés, pero ustedes siguen los pasos míos. Vamos aquí en OK, I agree. Aquí tenemos la opción de darle el más reciente si hemos abrido pues lo que viene a ser el Left 4 Dead. Si no, le vamos a aceptar. Vamos a darle aquí en browser. Vamos a ir nosotros a este equipo. Vamos a ir nosotros a nuestro disco donde tengamos el juego realmente instalado. Yo lo tengo en disco local C. Vamos a archivos de programas, o pues como les digo, donde ustedes tengan el juego. Yo igualmente lo tengo como se instala en Steam. Damos aquí en Steam, le damos a Steam Apps y le damos nosotros a Common. Y aquí tenemos el Left 4 Dead. Yo si ustedes lo tienen tal y cual en disco C, en su disco de donde tiene el Windows, pues yo les dejaré por decirlo así, este enlace. Ustedes tan solo lo copian y lo pegan aquí arriba y ya los enviaré para acá. Aquí tenemos Left 4 Dead, le damos un clic y le damos donde dice abrir. Vamos a darle en siguiente, next. Aquí tenemos que pues poner Direct 12.
está la opción de experimental, que es poner DirectX 9, DirectX 10, DirectX 11. Yo recomendaría usar esta, ¿vale? Ya que nos puede dar un poquito más de rendimiento y aún así pues nos va a funcionar con el Left 4 Dead, pues que está corrido en DirectX 9, ¿no? Esto lo dejamos tal y cual, le damos aquí en instalar. Igualmente ustedes pueden ir probando, pueden volver a instalar y darle solo DirectX 9 como a ustedes les corra en el juego. Voy a adelantar este proceso ya que pues puede demorarse un poquitico. Vale, muchachos, le damos aquí en Finish y le damos que no para que no se nos abra una ventana. Nos deja esta carpetica, ¿vale? Esto nosotros, muchachos, podemos dirigirnos a pegarlo directamente a la carpeta del HShane. No lo recomiendo, yo diría que lo dijéramos así. Y aquí adentro, cuando se nos haga esta aplicación, vamos a entrar y nos va a salir esta ventana, ¿vale? Le vamos a dar aquí en instalación y vamos a activar estas dos, ¿vale? Del Vulkan. Esto es para tener un mejor rendimiento. Lo cerramos, no podemos tener abierta esta pestañita. Y ahora, muchachos, ya no nos sirve esto, ahora nos sirve esta. Les recuerdo que la pueden descargar totalmente gratuita. Le damos copiar y la podemos poner en cualquier carpeta que nosotros queramos, ¿vale? Por supongamos aquí en documentos, yo la tengo ya. La voy a reemplazar. ¿Esto para qué? Resulta y pasa que cuando abramos el HShane, que lo vamos a tener aquí ya en la carpeta de Steam, aquí en Steam Apps, Commons y Left 4 Dead, aquí ya tenemos la configuración del HShane, aquí está, HShane Preset, y tenemos esta configuración. Si a ustedes no les sale aún esto, este off, no se preocupen que cuando abran el juego se les va a fabricar, se va a demorar un poquito y tenemos toda la configuración. Lo único que vamos a hacer nosotros, muchachos, es ya ejecutar el juego. Lo vamos a ejecutar de esta manera y aquí se nos va a ya empezar a prácticamente abrir. Entonces, muchachos, aquí como pueden ver ya tenemos las imágenes totalmente cambiadas, bastante bonitas, en 4K prácticamente. Vamos a irnos a Options, Video y primero que todo vamos a quitar el granulado completo. Recomendación, ponerlo pantalla sin bordes. Muy recomendado si a ustedes les gusta escuchar música, salir del juego. Si no, pues pantalla completa para mejor rendimiento. De momento, recomendado así porque se le puede estar crasheando en las pantallas de carga. Segundo, vamos a desactivar el suavizado. Más adelante lo vamos a reemplazar con algo, pero por lo menos ahorita que estamos con 4K, pues no lo necesitamos. Y para poder hacer lo que viene a ser el desenfoque y todos estos efectos bonitos, pues ninguno. Este ya dependiendo pues del procesador o equipo que ustedes tengan, lo van a poner donde ustedes prefieran, ¿vale? En este caso recomiendo por 2, lineal, bineal, si es un equipo pues gama baja, y pues gama media pues ya pueden probar de X2 a X4 y gama alta pues X8 y 16 dependiendo, yo lo voy a poner en 8 porque estoy grabando y pues aunque no crean es pesado. Sincronización vertical desactivado, sombreado alto, de resto todo esto alto. Listo, le damos aquí en hecho, listo, ya aplicado los cambios, muchachos. Siguiente paso que toca hacer en nuestro teclado, vamos a oprimir la tecla de Shift y la tecla que usamos para borrar alguna letra, ¿no? Yo igual se los mostraré en pantalla, Shift y borrar, y se nos abre esto. Aquí vamos a darle que skip tutorial y puede que al principio se les demore esto en cargar, ¿vale? Se va a aparecer aquí que cargando, bla, 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 ¿no? Una ruedita. Nos vamos a dar aquí a add-ons y si tenemos una tarjeta que soporte DLSS, que creo que son las GTX 1660 en adelante, soportan. Yo en este caso tenemos una RTX, igualmente va a funcionar. Esto pues para un poquito mayor de rendimiento, si no, seleccionan el que ya está por defecto, ¿no? Igualmente yo voy a darle que este y este también vamos a activar, estas dos. No vamos a tocar ninguna de estas, ¿vale? Ya que pues podemos dañar la configuración que tenemos. Vamos a irnos nosotros a settings y aquí vamos nosotros, muchachos, poder cambiar pues las teclas con el cual abrimos este menú. En este caso aquí dice que Shift y Backspace, que con Shift y Backspace lo cerramos y abrimos, y con F3 pues prácticamente como que quitamos el reshade, ¿no? Entonces vamos a irnos aquí en Home, vamos a irnos aquí, si se fijan dice Off, y aquí tenemos la carpeta que habíamos visto, Custom. Vamos a irnos pues prácticamente para atrás, todo para atrás, listo, todo completo, hasta que estemos en esta donde dice reciclaje. Vamos nosotros a irnos donde dice Users y vamos a irnos nosotros a pues cómo se llama nuestro computador. En este caso lo tengo como Neyfred, o usted le puede salir el nombre que ustedes tengan, ¿no? O directamente en todos los usuarios. Aquí nos van a aparecer todas estas opciones, ¿no? Pero como les digo, a ver, documentos no. Pero como les digo, importante irnos a donde nosotros guardamos. En este caso yo lo puse aquí y lo puse en mis documentos, ¿vale? Si ustedes se fijan, aquí tengo el off. En la computadora, ¿dónde se ve eso? Eso lo vamos a tener aquí en este caso donde yo lo puse, que fue en documentos. Si se fijan, aquí lo tengo. Si ustedes no lo consiguen o se les hace muy complicado, pues tan solo lo vamos a copiar prácticamente. Nos vamos a irnos a la carpeta donde tenemos el Left 4 Dead. Está Steam, Apps, Commons, Left 4 Dead, HShane Presets, y aquí lo vamos a pegar, ¿listo? Y le damos un clic, le damos pegar y reemplazar. Lo podemos hacer de esta manera. Cuando entremos al juego, aquí estando dentro del juego, volvemos a oprimir el comando de teclas y vamos a seleccionar la de off. Y si no se nos activan, vamos a seleccionarlos una por una. Por eso les digo, es mejor hacerlo como yo les digo, irnos aquí al máximo.
del todo, irnos a Users, seleccionar el nombre de nuestra computadora, en este caso la tengo así, documentos, y aquí tenemos esta. ¿Para qué? Para que se nos apliquen de esta manera, aquí como lo tenemos así. Ya con esto ya tendríamos la configuración. El High Performance lo podemos desactivar para nosotros pues ir configurando uno por uno. Si queremos mover cositas, si nos parece muy saturado o cosas así, ¿no? De resto yo lo voy a poner aquí en Performance Mode y ya lo podemos cerrar. Vale, muchachos, ya teniendo eso, vuelvo y les muestro. Aquí tenemos el Hishei, la configuración del addons. Ya podemos nosotros prácticamente entrar a jugar. No podemos jugar, o sea, podemos jugar estas campañas que están acá, estos servidores de Steam, pero no nos va a funcionar la mayoría de mods. Ellos funcionan jugando solo, online, pero en partidas privadas con amigos, ¿vale? En este caso, si yo lo voy a jugar con amigos, voy a crear una nueva campaña. Vamos a elegir en este caso la que habíamos usado, pantanos, en el video. Aquí elegimos pues la dificultad que queramos. Los permisos de amigos solo para amigos, ¿vale? La puedo poner privada o pública si quieren, pues ya van ustedes, pero yo la recomiendo poner solo para amigos. Y aquí es importante, el servidor, vamos a poner servidor local, ¿vale? No vamos a poner mejor dedicado disponible, no, servidor local. Dedicado oficial, no, servidor de no, más que todo estas dos opciones, ¿vale? Yo recomiendo servidor local, vamos a crear sala de espera. Y aquí ya puede ir usted invitando a sus amigos, ¿listo? Yo en este caso voy a configurar, voy a poner el que habíamos usado, este. Y aquí podemos seleccionar el personaje que nosotros queramos. En este caso los personajes están cambiando. Las manos pues cambian un poco, así que pues las de Coach se ven muy bien y también las de Rochelle. Yo en este caso me voy a llevar vamos a llevarnos a Nick. Aquí permisos que nosotros queramos, sí, partida pública, en este caso solo para amigos, y le voy a dar empezar partida para ver cómo se ve. Por cierto, este menú aquí de carga cambió, se ve mucho mejor, más bonito, y el juego pues va a depender del peso a como ustedes lo tengan. En este caso si lo juegan a Full HD, un poquito menos de Full HD, y en este caso lo estoy corriendo a 4K, por lo tanto le pesa un montón a la computadora porque el Hishei hace unos retoques en tiempo real. Vale, muchachos, aquí prácticamente la partida ya empezó. Tenemos lo que va a ser un desenfoque, como pudieron ver ahí, cuando nos acercamos a la gente. También estos personajes pues han cambiado un poco, como pueden ver está en imagen HD. A veces el desenfoque agarra bien, a veces no, si se fijan. Cuando disparamos se desenfoca bien chido, por decirlo así. Esta pistola cambió, la mayoría de armas cambian, el sonido, todo, así que está bastante good. Los personajes también tienen una función en donde van mucho mejor. También, si las partidas se les crashea en ampliaciones, ¿vale? Vamos a desactivar unas, que serían estas dos, que recomiendo desactivarlas por si se les crashea. De resto las dejan activadas, el resto no se crashean. Solo por estas dos se crashea. A ver, es que están, bueno, desaparecen realmente. Vamos a dar en hecho. Y por eso se pueden crashear, ¿eh? Lo pueden hacer en el menú inicio. Y pues aquí ya más allá, pues ya es como el tutorial. Si ustedes se fijan, hay como un desenfoque de vez en cuando. Y la luz también cambia cuando salimos. La luz cambia bastante cuando salimos. De FPS voy a unos 110. En la parte de arriba ustedes lo pueden comprobar. Creo que se ven. Voy a 110, 120. Pero les recuerdo que tenemos pues el Hishei activado. Muchas cosas que se renderizan en tiempo real. Ahora les voy a comentar un poquito en lo de Hishei. Estas opciones cuando les activamos el performance, aquí las podemos tocar, ¿listo? Entonces estas opciones las podemos tocar. La primera opción les explico, esta es para generar el desenfoque, ¿listo? Con esto cuando los activamos pues conseguimos una fluidez mucho más alta. Alrededor ganamos unos 20 FPS extra. Si se lo activamos obviamente vamos a conseguir pues el desenfoque en la parte de atrás, dependiendo de lo que nos acerquemos, etc, ¿no? También muchachos, cuando tenemos esta opción activada, esta no nos va a funcionar el desenfoque, ¿listo? Muy pendiente con eso. Entonces tenemos esta es para generar esta luz de ambiente. Esto pueden desactivarlo, ¿vale? Consiguen más FPS. Esto es para hacer más nítida la imagen. ¿Listo? La AMD, esta opción de AMD. Yo en este caso lo voy a desactivar porque no necesito por el 4K. Este es para suplantar la opción que tenemos acá, ¿vale? Si el juego se le ve muy feo porque no tiene, se le ve como picos de sierra, como no muy bien definidas estas imágenes, lo vamos a conseguir con este. Yo en este caso la voy a desactivar porque no la necesito tampoco. Y por último, a ver, podemos activar, pero yo creo que con esta configuración ya estaríamos bien. Y estas dos ya se ve bastante bonito. ¿Listo? También necesitamos tener porque si no se ven los colores así, como muy opacos, ¿vale? Se ven como muy opacos. La opción esta del DPX lo que nos hace es que se vea mucho más bonito el juego, mucho más colorido. ¿Listo? Ustedes pueden tocarlo de acá. Igual le damos aquí en Performance Mode, modo performance, y aquí ya se nos guarda todo y ya tendríamos pues mucho más FPS. En este caso hemos ganado unos 3 FPS extra con esas dos opciones que le quitamos, pero son muy buenas opciones para las personas que juegan a Full HD, que juegan a calidades mucho más bajas, para que el juego se les vea bonito. Obviamente en Full HD no les va a afectar tanto los FPS, a mí sí me va a afectar porque estoy prácticamente jugando y corriendo en 4K. Como pueden ver ustedes, tenemos pues
mejores movimientos, mejores físicas, miran. A la hora de que los zombies caen y eso, pues es mucho mejor, ¿no? Podemos probar el hacha. El hacha también tiene un poquito mejores físicas. Con la tecla Alt de nuestro teclado podemos ponerlo en tercera persona si les gustaría jugarlo así. Y podemos cambiar. Prácticamente todo está cambiado. Aquí las físicas, si se fijan cómo caen los zombies, tienen mejores físicas y también están en 4K. Como pueden ver, aquí tenemos mejores armas. Podemos cambiar, ¿vale? Yo les recomiendo quitar el Performance Mods para que se activen todas las configuraciones también, si no les funciona lo del desenfoque cuando cargan y esto. Puede a veces que falle. Esta está la configuración. Podemos nosotros retocarla pues para que se vea un poco mejor, ¿no? Ahorita de momento no veo que esté funcionando correctamente, pero es la configuración que se debería llevar, ¿no? De pronto como estuve tocando cosas, pues se ve. Y pues ya a partir de aquí pues ya es lo del tutorial o el tráiler que vieron en el video ese. Y pues el efecto de 240 Hz se lo puse pues fue con un programa. Si quieren aprender, si quieren un tutorial de cómo hacer de que se vea a 240 Hz, en este caso, en vez de que se vea así como lo estamos jugando, a que se vea así justamente como lo están viendo ahorita, pues que estoy haciendo cambios en edición. Si quieres que les enseñe un tutorial de cómo hacer eso, pues me avisan y los estaremos trayendo al canal, ¿no? Así que muchachos, si quieren que traigamos más videos como estos, mejorando el Left 4 Dead, poniéndole reshade, muchísimas más cosas, no olviden comentarlo aquí en la caja de comentarios. También apoyar con su poderoso like y su suscripción y activar la campanita en todas las notificaciones para así apoyarme y yo poder subir más videos de esto. Les recuerdo que estaré subiendo el mod de realista con el reshade que se va a ver espectacular. Ustedes lo van a ver, lo vamos a jugar en otro mapa para que ustedes vean cómo se va a ver esa locura. Y también obviamente les estaremos trayendo el tutorial de cómo hacerlo en el canal. También por aquí en pantalla otros videos recomendados. Logramos jugar lo que viene a ser Lego Fortnite y Fortnite a más de 120 FPS en un J2 Prime, por si tienen curiosidad de cómo lo hicimos. También de cómo jugar Fortnite en gráficos altos. Prácticamente podemos tener cualquier teléfono, ya sea gama baja, alta, media, y podemos jugarlo en gráficos ultra a más de 60 FPS. Sí, no estoy molestando, ya que pues vamos a usar prácticamente como un computador en la nube. Ahí se los adelanto. Todos esos videos lo van a conseguir aquí en el canal. Y como en todos mis videos, muchachos, no me gusta morarlos y hasta la próxima. Chao, chao.